La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Y de vez en cuando, por supuesto, entrevistamos a hombres políticos porque ellos finalmente son los que diseñan el futuro del Perú y estamos en un siglo XXI lleno de competencias tecnológicas, comerciales, guerras económicas, etcétera, y nuestro pequeño país está atravesando turbulencias políticas. Y uno de los personajes que en esa turbulencia, eh, como en el mar, digamos, trata de encontrar su propio rumbo en su embarcación. Estamos con el congresista y almirante Jorge Montoya, quien siempre está en el centro de la noticia. Todo el mundo opina sobre lo que él habla. En fin, se nos hace una confusión. Por eso nosotros queremos comprender mejor sus ideas y me enteré, no sabía, que ha sido el congresista más votado, aunque alguien ha hecho la aclaración después de Vizcarra, el más votado en la última elección. Muchas gracias, estimado almirante Jorge Montoya. Gracias. Solamente una aclaración también. Vizcarra no es congresista. Es cierto. Ahí está, matemática. Empezamos por Sí. una matemática, Matemática política. matemática política. Dicha la aclaración, entonces, para aquellos que hacen esas observaciones, está muy bien dicho. Muy bien. Nosotros lo que queremos es conocer bien a Jorge Montoya, quien a mí siempre me ha parecido una persona respetable, hace mucho tiempo que lo conozco, nos hemos cruzado muchas veces, de repente tenemos algún ancestro común, pero eso está fuera de discusión este tema. Queremos conocer a Jorge Montoya. La primera controversia que yo escuché era en la época de Montesinos. Eh, ¿Qué opina el almirante Montoya de señor Montesinos, así en la historia? Sí. Gracias por la pregunta, porque me va a permitir aclarar los insultos que recibo de vez en cuando. Ahí está. Montesinos como persona y profesional es una persona muy, muy inteligente que ha sabido llevar su profesión por los caminos que él escoge. No son caminos claros ni pristinos, sino medios oscuros, pero ha hecho bien su tarea. Por eso logró hacer lo que hizo. Con esa persona no se puede caminar con seguridad de la mano. Pero para las necesidades del país en su momento dio algún resultado. Fue el conflicto con Ecuador, por ejemplo, tema de inteligencia fue importante y en eso participó él activamente. Ahora, En- él era, pues, he escuchado yo, francamente, desde el exterior, no conozco absolutamente nada, se eh, le acusaba de haber sido espía eh, contra, digamos, contra Perú. Trabajaba aparentemente para los americanos, para algunos de los servicios de inteligencia de ellos, cuando era joven y fue sacado del ejército por ese motivo y su ingreso a las unidades y dependencias estaba prohibido. Había un letrero en la puerta de cada unidad y dependencia militar, marina, aviación, donde prohibían su ingreso. Él se ha reciclado después, ¿no? Con Fujimori precisamente. Y ahí cambió la relación que tenía. Lo que me acusan muchos es que yo he firmado un acta de sujeción. El acta de sujeción es un término empleado para señalar a los terroristas, no para tocarlo como lo tocan. Esto fue creado por los caviares del gobierno de Toledo. A todas las Fuerzas Armadas nos pusieron la cruz y hasta el día de hoy siguen los juicios para muchos de mis colegas que no han terminado, ¿no? Y siguen trabajando a una presión con el IDL del costado, preparando fiscales específicos para que sean fiscales ad hoc para sus proyectos. Ese es lo que significa acta de subversión. Lo que hubo fueron tres reuniones con todos los miembros, todos los del alto mando de la Fuerza Armada, me refiero a todos los almirantes y generales, en tres oportunidades. Y en las tres oportunidades se hizo lo mismo. Se firmó asistencia, porque veníamos de diferentes partes del país. Yo estaba en el norte
tenía que venir y era el reporte de mi presencia en esa reunión. Y se estila eso y así se hizo. O sea, lo que firmamos fue una lista de asistencia, no un acta de compromiso de ningún tipo. Las actas de compromiso se firman en todas sus hojas y se discuten cuando se produce una situación de esa naturaleza. Hay opiniones y hay un levantamiento de las opiniones de cada uno. O sea, eso es un acta para que la gente lo entienda. No hubo nada, pero los caviares de Toledo nos atacaron fuerte, crearon ese término y hasta el día de hoy no lo podemos sacar. Yo quise denunciar por difamación al primero que me lo dijo, pero el tema acá es el recurso económico. Hacer un juicio de difamación sale caro, ¿no? Entonces prefiero aclararlo directamente, y que el que me lo diga de frente también lo aclararé de frente, ¿no? Pero ese es un tema, es una maldad que han hecho para malograr la imagen de la Fuerza Armada en general. Perfecto, sí, por eso yo siempre aprecio al almirante Montoya porque es directo, concreto, sin dar vueltas al tema. Pero, estimado almirante, seamos un poco lógicos, eso trato por lo menos. En las Fuerzas Armadas supongo que algún mal oficial habrá cometido algún delito, no todos son santos, digamos. No, sí hay delitos y hay sanciones. O sea, ese es el día a día de todas las instituciones, luchar contra la corrupción. Se encuentran faltas o delitos, se sancionan. Van a la justicia militar o a la justicia ordinaria, dependiendo qué cosa sea. Y de eso se está todo el mundo vigilante. Hay una inspectoría interna y aparte está cada comando que se preocupa de verificar esas cosas. Claro, pero todos los políticos, yo también he tenido varias denuncias, finalmente es la justicia que decide y el hecho que estén acusando a los militares es una costumbre muy peruana, acusar a medio mundo, pero finalmente la justicia tiene que dar digamos, la claridad del asunto, ¿no? Sí, normalmente sucede esto cuando hay proceso de licitación, donde el perdedor es el que denuncia. ¿No? Y el perdedor denuncia con alevosía, porque sabe que está denunciando mal. Y se generan unas sombras oscuras detrás de la imagen de cada funcionario o cada militar o marino aviador que ha estado a cargo del proceso, de generar una mala imagen. Entonces, ahí lo único que juega es la transparencia, o sea, el tener las cuentas claras y aclarar las cosas en su momento. Y, y No, no, pero y, no y no dejar que se hable mal si es que tienen la razón. Ahora, si es un corrupto, se tendrá que esconder y callar, sí, para que no lo agarren. Pero claro. no sucede así. Yo he tenido experiencia de ese tipo cuando era contraalmirante. Estaba a cargo de las compras de Marina, era el director de material. Y he tenido en más de un proceso licitivo acusaciones y denuncias. Yo lo que hacía era llamar a la persona de prensa que estaba haciendo la investigación, enseñarle toda la documentación y saque usted sus conclusiones y diga lo que usted quiera decir. Pero esta es la información oficial. Y nunca tuve ningún problema. Sí, pero por eso me refiero que de todas maneras vamos a ser denunciados. Pero usted dice, caramba, nos persiguen, gaje el oficio ser denunciados. Es la justicia finalmente la que da el Sí, a lo que veredicto. me decía que nos persiguen, perdón, es en el tema de derechos humanos, Ajá. de lo que pasó en esa época. Esos son los juicios que tienen los caviares contra la Fuerza Armada. El caso de Claro, Frontón, por ejemplo, no, ya. que tiene 30 años, creo, y sigue abierto. ¿Todavía no se cierra eso? Todavía no se cierra. Eso es ya abuso del poder por parte del Ministerio, por parte del Poder Judicial. Es una falta de criterio, de repente una incapacidad de trabajar bien. Así, esos juicios que tardan Sí, tanto tiempo son prácticamente una expresión de la incapacidad de los que están en ese trabajo, ¿no? el IDL ha preparado fiscales ad hoc para este caso y los tiene ahí peleando y dejando que no se termine nunca el caso. Entonces, eso es una cosa cierta, ¿no? La fiscalía está pasando por una crisis de moral muy fuerte. Ahora bien, usted siempre pronuncia esta palabra caviar matemáticamente. ¿Qué demonios es un caviar? Hasta, ¿qué cosa? ¿Cuál es la definición? Porque si la Es gente no un sabe, progre con sesgo de izquierda, un ¿no? progre, pero un progre Que que puede, no le interesa el bienestar del país, sino tomar el poder. o sea, pero todos buscan el poder, todos Sí, los que sí, están en pero el para hacer Congreso. buen uso de ello. es- Ellos tomaron el Ministerio del Interior y lo han manipulado por años.
¿no? Y han hecho que la publicidad se desgaste innecesariamente, ¿no? Son cosas que en realidad causan daño institucional. Y Pero yo, yo no soy, yo estoy mencionando la palabra caviar recién hace poco, ¿eh? ya, Hace 2 años creo, normalmente no lo usaba. ya, bueno, entonces, bueno, caviar, eso es lo que la gente que, con quien converso no comprende muy bien. Así, en concreto, ¿qué caviar es el más peligroso que ha estado en el Ministerio del Interior? Así, para más o menos identificarlo. Bueno, asombrío puede ser uno de ellos, Va sombrío, un caviar. Y ¿no? él entonces ha hecho daño a la policía, Sí, digamos, el a la Rubén Vargas es otro que puede ser también, ya. que dieron Ahora, de baja a 19 generales pasando por encima de la ley, y ahora, Sagasti, el cabecilla de ellos. Sagasti, según he podido ahí investigar, hay algún resquicio en la ley que le permitía hacer lo que hizo, que no era totalmente ilegal. Ninguno, totalmente ilegal. O sea, lo que decía la ley era que si no habían tenientes generales de la policía para ocupar el cargo del comandante general, podían seguir bajando al rubro de generales, al más antiguo, porque la ley dice también que si haciendo uno menos antiguo se van de baja el resto. No es que se bajó al 19, eso era para que base al primero de la lista. El primero de la lista hubiera tomado el cargo, no había ningún problema. Y se iban los tenientes generales y no lo debería poner. Pero no, no es para que juegue con la lista. A nosotros nos pasó un caso en el gobierno de Alan García, con Marina, que quería que ascienda un almirante X que no estaba no se le había puesto en el cuadro de mérito de ascenso, y se le explicó que no podía ascender. Y él dijo, yo quiero que ascienda, soy el presidente. Entonces le explicó cómo era la ley y la acató completamente. La ley decía que si no se podían, no, en este caso lo que podía hacer era que no dar ascensos para nadie, y así fue. No ascendió nadie ese año, ni los que estaban en el cuadro de mérito. Es potestad del presidente, pero más allá de eso no puede hacerlo. O sea que digamos que no había esa especie de discreción al presidente, hay una regla precisa que seguir y el que no sigue eso obviamente está fuera de la ley, ¿no? Claro, las Fuerzas Armadas han aprendido con el tiempo de que era necesario tener una carrera meritocrática, lejos de la influencia política y lejos de cualquier control político sobre los ascensos, como había antes, donde se politizaba el ascenso porque los oficiales tenían que tener las balotas blancas, más balotas blancas que balotas negras, porque se baloteaba a los altos mandos para ascender a vicealmirante, a contraalmirante. Entonces estábamos politizados, entre comillas. Entonces se cortó eso y se escogió el sistema de meritocracia y las leyes que se han dado, que son muy exactas, donde al presidente se le da un manejo discrecional de 3 personas, no más. Después de eso tiene que acatar lo que sale. Entonces, con eso ha mejorado la eficiencia en ese sentido de la Fuerza Armada y ha evitado de que entren en política o que tengan componendas políticas con algún partido, pues ya no lo necesitan. Depende de su desempeño personal. O sea que tiene que respetar la carrera de acuerdo a las normas de cada fuerza, de lo contrario efectivamente podría haber problemas. Muy bien. Usted ha llegado a almirante, caray, eso es una buena cosa, no ha tenido ningún problema en ascenso por lo que veo. No, siempre he ascendido cuando me tocaba en buenos puestos y llegué al más alto grado y al más alto cargo también de la Fuerza Armada como jefe de comando conjunto. Yo tengo amigos, pues, marinos también, oficiales, y algunos me dicen que a veces no se cumple la meritocracia, a veces por discriminación, hasta incluso racial, ponen a un joven oficial de la Marina, lo mandan qué sé yo, a Iquitos, a Puno, lejos del lugar donde se deciden las cosas. ¿Algo de eso hay o es una acusación totalmente falsa? No, no, yo creo que hay una distorsión en expresar un malestar. O sea, la meritocracia se cumple exactamente. Todos tenemos acceso directo a nuestras notas. Sabemos exactamente qué puntaje tenemos. Todos. Y eso es irreemplazable. Es decir, la autocensura completa. Y se coge lo que está mencionando de cambio de colocación, depende de la línea de carrera del oficial. Tenemos varias líneas de carrera. Hay líneas hay de guerra de superficie, de submarinos, de aviación naval, de infantería marina, de operaciones especiales. Y de acuerdo a dónde esté y los requerimientos del servicio, es cambiado de colocación.
Ahora, donde puede haber alguna discrecionalidad, porque no hay normas tan claras para eso, es para nombrar a los agregados navales o agregados aéreos o militares. Ahí hay más discrecionalidad para el comandante general de cada institución, que deberían evitarla, ¿no? Deberían también dar las medidas necesarias para que no sea así. Lo hacen así porque la persona que va de agregado tiene que tener condiciones especiales, inclusive el idioma también juega. Entonces, no se ha encontrado un método meritocrático exactamente para hacerlo, pero se trata de respetar las antigüedades. Claro, bueno, sí, pues, ahora, eh, hace ya buenos años, tal vez 10 años, me invitaron a una nave de la Marina Francesa que llegó ahí a Callao. Yo fui allí y visité y me sorprendió un oficial de la Marina Francesa que era más bajito que yo, creo que medía 1,60 m. Y le digo, ¿cómo es posible que usted sea marino? Acá en Perú no hubiera podido ser. ¿Hay límite de talla en la Marina Francesa? Sí, me dijo 1,49 m porque hay un instrumento a bordo de la embarcación que tiene que ver el ángulo y tiene que llegar a mínimo 1,49 m. ¿A qué aparato se trata ese? Debe ser algo de visualización, algún tipo de telescopio o mira Algo así, especial. sí, Algo efectivamente. así debe ser, que se Entonces me tiene dice buques y como, no pueden estar buscando el que tenga la talla, tiene que tenerla cualquiera. claro, o sea, pero la talla mínima era 1,49 m, almirante. Ustedes son bien altos allá en la Marina. Acá creo que es un poco más, creo que es 1,60, 1,55. No me acuerdo, puedo decir una cosa errada, no me acuerdo. Da la impresión que hay una discriminación contra los chatos, pues, En almirante. realidad deberían levantar el requisito de talla. O ¿Más sea, alto? no, deberían levantarlo, me refiero a quitarlo. Ah, ya, ya. No Sí, sí, debería haber un porque en requisito de Estados talla. Unidos, en Estados Unidos tampoco hay esa limitación. No, no. Buena propuesta, apoyo esa propuesta que la Marina se elimine eso porque en los países desarrollados no existe. Ok, entramos ahora nuevamente a política. Usted efectivamente señala que ha habido caviares que han malogrado el Ministerio del Interior y que finalmente el señor Juan José Santibáñez quiso poner en orden las cosas. ¿Usted lo conocía antes de ser ministro? No, primera vez que lo vi cuando tomó el cargo de viceministro primero. Y usted vio inmediatamente que estaba haciendo un buen trabajo, No, deshaciendo. inmediatamente no, ha sido todo un proceso, ¿no? O sea, cuando él llegó al ministerio, hacían otro tipo de operaciones. No se trabajaba como se trabajó después cuando ya pasó un tiempo que estuvo en el ministerio. Él tenía una cosa a favor, que conocía a la policía. Había sido abogado de policía, conocía la problemática. Pero había sido abogado de Y policías medios malandrines, entre comillas, digamos. de todo, me imagino que de todo. Pero el asunto le daba conocimiento de la institución. Entonces trató de limpiar lo que había y no lo ha logrado totalmente, ¿no? Las normas no nos ayudan para esas cosas. Y en la policía, por la cantidad de gente que hay, definitivamente que puede haber gente que es hasta delincuente adentro. Toda institución grande tiene ese problema de encontrar quiénes son los que tiene que sacar. Pero la Cuando trató de prensa, hacer eso, eliminó la DIVEA, que era una policía política, realmente no debió nunca crearse. Había sido mal empleada totalmente. Y eso le generaba anticuerpos, justamente con los caviares, que son los que crearon ese tipo de herramientas. Y después el tema, últimamente con el tema de los operativos del año pasado, de septiembre por ahí, se intensificaron, ¿no? Todos los días se hacen operativos, la policía está haciendo un trabajo magnífico, porque es difícil, tenemos varios enemigos. O sea, cuando hablamos del crimen no es que el crimen se hace una estrategia para todo igual, no, es totalmente diferente tratar a un extorsionador que tratar a un delincuente sicario. Son totalmente diferentes las aproximaciones, la inteligencia que debe tenerse, cómo se acerca uno para poder lograr encontrarlo. Y los raqueteros son otro tipo de enemigo. O sea, la policía hace frente en simultáneo a 6 o 7 enemigos diferentes. Y en un territorio tan grande como el nuestro, es bien complicado lograr la pacificación rápida. Eso va a tomar tiempo, años. Y nunca va a desaparecer la criminalidad. Se va a disminuir. Pero pensar que va a desaparecer, dejaríamos de ser lo que somos seguramente.
Bueno, pero digamos, yo soy ignorante en estas cosas, pero escucho a la prensa que no lo quiere mucho a usted. Dicen, lo que pasa es que la señora presidenta tenía un problema y el señor Colchado se metió y ya se hizo enemigo, pero Colchado solamente estaba obedeciendo las órdenes del juez porque la fiscalía, la policía fiscal no tiene ningún poder de decisión, sino la de obedecer. O sea que, ¿por qué usted dice que era mal policía, se estaba cumpliendo su deber? Porque no solamente él, la organización entera, la DIVIAC no cumplía una función que correspondía. Trabajaban como con una policía política, se metían a ver que los políticos los seguían, creaban situaciones complejas, han hecho allanamientos sin tener fundamento, ¿no? No, Hacían pero allanamientos como simultáneos le en digo, varios sitios. pero es el juez el que decide, según Pero entiendo. lo pide el fiscal, lo pide el fiscal que ellos tenían fiscales ad hoc para el tema. Pero el Lo pide juez el es el que fiscal y decide. el juez se decide. Ahí también están complicados. O sea, el Poder Judicial Sí. necesita reforma. No la necesita. ¿Cuántos ha dejado libre los jueces últimamente? Cientos de detenidos. Los jueces y los fiscales igual, o en su nivel, otro tanto de detenidos sueltos, porque no tienen el criterio ni el enfoque de que estamos en guerra contra la criminalidad y están No, tratándolos como ciudadanos normales y no son normales. pero nuevamente ahí, nuevamente, yo escuché a la fiscal que decía, aquí hay leyes que hay que cumplir. Si es que yo tomo a un prisionero, detengo a alguien y que veo que no va a tener más de 5 años de prisión, no lo puedo meter a la cárcel ahorita, pues eso está de acuerdo al Congreso, puede hacer un juicio fuera de la cárcel, libre, digamos, o sea, no, ellos también dicen que están cumpliendo la ley, eso es lo que no comprendo muy bien. Estamos cumpliendo la ley y no estamos dando ninguna medida para proteger delincuentes. Estamos regulando los abusos que existían en alguna norma, para que hayan candados que permitan ejecutarlas sin dañar a los inocentes, ¿no? Por ejemplo, la ley de extinción de dominio es una cosa bárbara, cómo se está aplicando. Nuestra sociedad es una sociedad de informales. El 75% no tiene cómo justificar lo que tiene. Y esa ley se le aplicaba a las personas porque alguien quería ver, simplemente le llama la atención algo y le pide que informe de dónde lo sacó. No tiene cómo informar, lo detienen y le quitan los bienes, antes de que se pronuncie un juez, antes de que se inicie el proceso por lavado de activos o otro similar. Entonces tenía tal poder la ley para detener que era increíblemente peligroso, ya. Por Ah, o sea ejemplo, que usted, detenían a una persona en un ómnibus con droga en los interprovinciales, le incautaban el ómnibus, cuando no tenía nada que ver el dueño del vehículo con el traficante que estaba subido en él. O sea, era libertad total para hacer lo que le dé la gana al Ministerio Público. pero esas leyes que ustedes han hecho para proteger a los políticos, digamos, eran abusados, ha No favorecido. políticos, ciudadanos en general. No, no, pero bueno, pero de esa ley se han aprovechado los delincuentes avesados. No, ninguno. La ley está para que se ejecute como corresponde. La Fiscalía ha hecho una campaña contra el Congreso que le ha costado mucha plata porque salía todos los días haciendo propaganda de que estábamos en contra de la ciudadanía, que estábamos protegiendo delincuentes. Eso lo va a tener que pagar porque ha querido malograr la imagen profesa del Congreso mintiendo, sobre todo mintiendo. Que Pero, diga con exactitud las ¿por cosas qué? que considera que están mal. Y se le ha ¿Cuál invitado a sería, hablar el Congreso y no ha ido nunca. cuál sería el interés de la fiscalía de pelearse con los congresistas? ¿Por qué habría odio entre... Eso es lo que no entiendo. Yo creo que el tema va más allá de eso, ¿no? Yo creo que el tema va con una política de querer vacar a la presidenta y hay una serie de actores que están ayudando a eso. Y primero, desprestigiar las instituciones. Al Congreso nos han dado todo, desde que estoy en el Congreso, todos los días. No digo que no haya malos congresistas, hay malos congresistas. Pueden haber delincuentes congresistas, de repente lo hay, pero eso no significa que el Congreso sea así. Sin embargo, la imagen del Congreso está deteriorada totalmente. La población está ofuscada con los congresistas porque cree que todos son iguales. Y ese ha sido un trabajo hecho por exprofeso, o sea, no es casual. Por los medios de comunicación, gran parte de los medios de comunicación, y con gente así como la actual fiscal de la Nación que ha estado dirigiendo y de malintencionadamente la opinión pública. Amén de otros, a los que llamamos caviares que
también acompañan esto y lo promueven. Entonces, ese es un serio peligro para la democracia, desestabilizar las instituciones. La fiscal de la Nación ha actuado contra la ley más de una vez, ¿no? Haciendo caso omiso de la ley y aplicando su norma a su criterio. Es la primera que debe cuidarse primero en cumplir la ley y la Constitución. Entonces, estamos pasando por una situación de crisis realmente del Poder Judicial y del Ministerio Público. Tenemos un proyecto que ha presentado la doctora Echaíz de mi bancada para reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial. Está congelado, entre comillas, desde hace un año, ¿no? Fue frenado, hay mucho afán de protagonismo, de que todos quieren ser los que inventan la pólvora, teniendo un proyecto como el que ha hecho la doctora Echaíz con toda su experiencia de fiscal de la Nación, bien hecho, técnicamente elaborado, consensuado con las Cortes Superiores de varios lugares del país, con todas las críticas que ha recibido, ha corregido lo que creía que debía corregir. Y el Congreso deja de lado esto y crea una comisión multipartidaria para hacer la reforma del Poder Judicial y se da un plazo de 120 días, 90 días, no sé. Eso significa negar la realidad. Ya está la respuesta en ese proyecto que ha presentado, porque todas las reformas son a mediano o largo plazo, no hay ninguna que sea para el día siguiente. Y esto es armar una escuela de la magistratura para que el ingreso para ser magistrado sea a través de una escuela, similar a las Fuerzas Armadas. Y a esa escuela va a entrar gente escogida, va a dársele la formación que corresponde, que le va a enseñar cómo puede desempeñar un magistrado, porque actualmente salen de la calle, los contratan de la calle, sin experiencia judicial muchas veces, pero sí tienen el poder que le da el nombramiento. Entonces, esa reforma es la que debemos empezar a aplicar hoy día mismo. Sin embargo, está paralizada por intereses partidarios de otra naturaleza que creen que van a tener resultados positivos cuando en el Congreso no hay nadie capaz de hacer un proyecto de ley, mejor dicho, una reforma del Poder Judicial desde el Congreso. Es imposible. Hay que estar dentro o conocer el sistema desde adentro para poder hacer algo bueno. De afuera, con mucho cuidado. Ahora, al principio de esta respuesta que usted ha señalado, me ha dado a entender de que el ataque al Congreso y todo lo que estamos viendo, en realidad apuntan a bajarse a la presidenta Dina Boluarte. Es eso que usted me ha dicho, ¿no? Eso es lo que le he dicho, sí, y creo que es así, ¿no? Es cuestión de analizar los últimos meses cómo están los ataques a la presidenta. Todos los días hay, todos los fines de semana crean un nuevo caso. No digo que no sean ciertos, eso lo tiene que determinar un poder, en un ministerio público limpio, pero hay una animadversión permanente motivada por los medios de comunicación, que son los que hacen la investigación, pero seguramente la fiscalía le filtra el dato, ¿no? Y comienzan y se desarrollan cada historia, es una telenovela larga. Ahora, yo me pregunto igual, ¿por qué la justicia y la fiscalía le tendría tirria a la presidenta Dina Boluarte? ¿Es una envidia? ¿Qué cosa? Algo debe haber. Mi lectura es que hay grupos políticos, algún grupo político que quiere tomar el poder ya y está en condiciones de hacerlo. Para eso tiene que deshabilitar al Congreso y vacar a la presidenta. ¿Y quién vaca a la presidenta? El Congreso. O sea, va a dejar aire al Congreso para que pueda hacer esa acción y luego también lo cierra, ¿no? Ese es lo que yo deduzco de los análisis que hago de las informaciones abiertas. En todos los medios de comunicación hago el seguimiento desde hace 3 meses con más intensidad porque estaba sucediendo algo raro, ¿no? Todos los días las mismas preguntas en pasos perdidos. ¿Qué pasó con este caso? ¿Qué opina el otro caso? Y todos los días hay esto. Entonces dije, esto no es natural, esto es imposible que sea natural, esto es direccionado y direccionado por intereses económicos. Atrás de esto creo que también está Odebrecht, los responsables de Odebrecht que quieren que esto termine cuanto antes, Vizcarra que no quiere ser juzgado. O sea, hay un concierto de voluntades que tienen un áurea negra alrededor del cerebro que están manipulando este asunto. Nos hemos olvidado de Odebrecht y de Vizcarra, pero también deben entrar en el análisis porque ambos casos no quieren que la justicia continúe su camino, sino quieren quedar libres. Y si esto hay estabilidad y se soluciona el tema del Poder Judicial y el Ministerio Público, van a ir presos, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el tema también. Ahora, Todo es discutible. pero los empresarios más poderosos del Perú están en la CONFIEP y la CONFIEP está muy satisfecho con el trabajo de Juan José Santibáñez
y con el de la presidenta. O sea, los poderosos están con ella también. Los medios de comunicación, ¿a quiénes representa? Antes, pues, supuestamente representaban los poderes económicos, ahora hay una especie de división entre los poderes económicos y la prensa. Depende del sector. O sea, es cierto que la CONFIEP está respaldando al gobierno porque le interesa estabilidad, como a todo lo que pensamos por el Perú. Pero lo otro que sucede es por otro tipo de requerimientos, requerimientos personales, de salvarse la vida y evitar ir a la cárcel, ¿no? Por ese lado lo veo yo. Y manejan medios de comunicación que son de ellos, ¿no? El Grupo El Comercio, Canal N, Canal 4 de la República. Todos esos están bajo ese sombrero. Ahora bien, uno podría pensar, hay que pensar mal de vez en cuando. La CONFIEP está de acuerdo porque la presidenta y las Fuerzas Armadas van a reprimir cualquier cosa que pretenda crear caos y a toda costa. Aparentemente es eso que requiere la CONFIEP, tranquilidad. Pero la manifestación que ha habido el viernes ha sido multitudinaria, estimado almirante. No le preocupa lo que piensa la población. Ustedes son representantes del pueblo, no se representan solos a ustedes. ¿Sí? Es que es algo dirigido y direccionado en un solo sentido y usando como víctima al último muerto de este concurso, de este grupo musical. O sea, han enervado a a la población, la han exacerbado con un tema que todo el mundo lo vive. Todo el mundo vivimos el tema de la inseguridad. La percepción es muy alta más que la realidad. Entonces, hay un caldo de cultivo que se ha creado que permite hacer este tipo de manifestaciones. Hay que evitar que suceda. Hay que bajar la temperatura al tema, porque si se le sigue echando fuego, he visto a conductores de programas diciendo, vayan a la marcha, reúnanse en tal sitio, vayan a reclamar, que es bueno reclamar. Claro que es bueno reclamar, pero no hacer lo que están haciendo. O sea, esto se va a repetir lo de Merino. Pasó igual, constitucionalmente nombrado, lo sacaron por una manifestación hecha a propósito, direccionada y con la ayuda de todos los medios de comunicación. No sé quién dirigió eso, ¿no? Pero para mí que son los grupos que le he mencionado. Por ahí debe estar el tema. Entonces Bueno, ahora esperemos que la convocatoria del viernes que haya no sea de esa forma. Han matado muchos policías y no ha habido un solo reclamo de algún medio de comunicación y resaltar la muerte de un policía. Ninguno. Pero muere un cantante de un conjunto conocido y se rasgan las vestiduras y sale todo el mundo a la calle no, todos los muertos son iguales. No puede haber diferencia. O sea, por cada muerte que hay deberíamos estar reclamando todos, pero no se ha hecho. Hay una discriminación en los medios de comunicación con la muerte que vienen por parte de la policía o de ciudadanos inocentes, como gente que es hasta ambulante, no tiene recursos y un extorsionista la mata, ¿no? Esos son mártires realmente. Entonces, hay una distorsión en el tema direccionada. El Partido Morado es uno de los que está distorsionando esto, ¿no? Y hay que tener cuidado a dónde vamos a llegar si seguimos en ese camino. muy bien, pero por otro lado hay un problema porque, bueno, en este modesto programa, desde que ingresó la presidenta Boluarte al poder, hemos digamos, predicho que ella se quedará hasta el 28 de julio del 2026, porque hay un acuerdo con el Congreso para que las cosas sean así, y actualmente no hay ninguna posibilidad que el Congreso la vaque, va a estar al 2026, porque los problemas que tenemos ahorita de inseguridad no van a ser resueltos este año y si es que alguien toma el poder, alguien del Congreso, va a seguir los problemas y se van a desprestigiar. Por lo tanto, se requiere para el Congreso que la presidenta siga en este tema hasta el final, con sus problemas que no va a resolver. Es lo que pensamos Claro, nosotros. claro, en ese tema quisiera recordar algo, ¿no? Antes de que entre la presidenta Boluarte al poder, estaba Castillo y ella era su vicepresidente. Y yo qué pedía, si se acuerdan, pedía la vacancia de Castillo y la sacada de la plancha a la presidenta, porque ambos habían sido nombrados de manera irregular, ¿no? Y eso había salido de la investigación que hicimos al proceso electoral. Entonces, desde el momento que tomó el poder, automáticamente dejé de lado las acusaciones y el ataque porque era una representante elegida constitucionalmente, había que respetar la institución de la presidencia
y nunca me han hablado, me han pedido apoyo, o hemos tenido algún tipo de componenda con ellos, jamás. Yo actúo así porque considero de que debo actuar así. No he hecho ningún cambio, no he pedido favores ni prebendas, ni que se nombre un ministro de mi grupo o cosas por el estilo, cosa que han hecho otros partidos. Bueno, pero justamente si usted considera que hubo fraude, el nombramiento, la elección de la actual presidenta también forma parte de ese fraude, pero ya usted ha cambiado de opinión. No he cambiado de opinión, estoy respetando las situaciones. Los tiempos pasan y las situaciones se dan, la realidad prima sobre la teoría en este caso. No podemos hacer lo que yo estaba pensando hacer antes. Antes se podía hacer, ahora no se puede hacer. Ahora desestabilizaríamos al país. Ahora bien, usted, ahora que hizo la aclaración, es el congresista más votado. Eso significa que le da cierta autoridad, digamos, política para postular el 2026 a un cargo superior, de senador o de repente a algo mayor. Bueno, yo sí tengo, Cuál es su perspectiva política como eh, almirante Jorge Montoya? me gustaría continuar en política. No he entrado viejo a la política y el camino recorrido ha sido corto. Sí me gustaría entrar. Este, el tema hay una particularidad técnica. No tengo partido ahorita. Yo renuncié a Renovación Popular por motivo para mí de principios, y bueno, veremos qué sucede más adelante. Hay muchas formas de hacer política. ¿Usted está dispuesto entonces a que aceptar alguna invitación de un partido amigo? Si se presenta, sí. ¿Ya tiene algunas conversaciones? No, ninguna. No, no he hablado con nadie. Ahora, el señor López Aliaga, es realmente sorprendente, un poquito que tiene estos problemas pues con el tren. ¿Qué piensa usted de ese tren antiguo que ha comprado? Eh, ¿Lo ha analizado usted, la conveniencia de comprar un tren que en otro lado ya pasó de moda? No, la verdad que no la he analizado. Lo único, mi preocupación era el ancho de vía, si era igual. Si el ancho de los trenes de sus ejes eran igual que el ancho de vía que tenemos. Pero no, no he tenido una respuesta clara al respecto. Pero sería Ahora, lo primero que habría que ver, ¿no? el señor López Aliaga, que es bastante también como usted, así bravo en sus afirmaciones, hay veces se valentona hasta a nivel internacional. Aparentemente nos ha puesto ante el riesgo de tener que pagar como 2.000 millones y tanto de dólares por enfrentarse a una empresa extranjera. ¿O analizó usted ese problema? Claro, lo que hemos visto, el tema, lo he visto antes, ¿no? O sea, cómo era la problemática del tema de los peajes y todo lo que se fue producto de actos de corrupción. Es un tema bien complejo de solucionar, y no se han tomado medidas para proteger a la población, ¿no? O sea, yo creo que primero debió haberse pensado en alguna medida que proteja al ciudadano común y corriente que usa el peaje corrupto y que el valor del boleto está por encima de lo que debería ser. Entonces ahí el gobierno podría intervenir, subvencionando en parte esto para que el ciudadano pague menos, mientras se soluciona judicialmente con todo lo que corresponde de acuerdo a la ley y no saltándose nada los problemas que tenemos, si es que se pueden solucionar, porque de repente hay casos donde es casi imposible encontrar una solución legal. Entonces ahí entra la negociación para poder obtener mejores resultados para el país. Usted es católico, supongo, ¿no? Sí, católico, creyente y practicante. Muy bien. ¿Y qué piensa usted de nuestro ex cardenal Cipriani? Ha sido uno de los mejores cardenales que hemos tenido en el país, desde mi punto de vista. Estuvo en la subversión, en la guerra contra el terrorismo, fue un hombre muy activo en el tema, ayudando a la población en Ayacucho. ¿No? Después para la Embajada de Japón también participó, como mediador quiso entrar, estaba muy preocupado, es un hombre de acción. Ya pasó al retiro, ya se jubiló. Claro, pero sus ideas han quedado un poco porque esa frase famosa que, ¿cómo es que los derechos humanos es una cojudez? ¿Usted también piensa lo mismo? No, no, los derechos humanos no son una cojudez. El cómo los emplean, sí. El cómo se emplea y cómo se quiere calificar, sí. Los derechos humanos no impiden a uno ejercer la ley, ni a imponer la autoridad. Los derechos humanos no pueden obligarlo a uno a usar el mismo arma que el ladrón, pues eso sería una locura. Eso no existe en ninguna parte del mundo.
Y esas son las cosas que están mal de la aplicación de derechos humanos. Cuando estábamos en pleno combate contra el terrorismo, habían abusos sobre derechos humanos y venía hasta la Cruz Roja a ver las cárceles cómo estaban detenidos la gente, exigían cosas que no se podían cumplir. Ese tipo de derechos humanos no es correcto. Pero si los derechos humanos usted los respeta, eh, ¿qué opina de esta posibilidad de salirse de esta Comisión Internacional de Ah, Derechos Humanos? interesante pregunta. Yo he propuesto eso hace 2 años, 3 años, casi. A la presidenta apenas tomó el cargo. A las 2, 3 semanas le presenté un documento pidiéndole el retiro de la Corte, porque considero de que es una alteración de la soberanía jurídica del país, una intervención de extranjeros para solucionar problemas de nacionales. Eso es inaceptable bajo ese punto de vista. No, no de los tratados, porque somos respetuosos de los tratados de derechos humanos y lo vamos a cumplir, sino de la influencia nefasta de la Corte. Entonces, lo pedí, no fue aceptado y ahí presenté un proyecto de ley para obligar que el Ejecutivo responda el pedido que se hace desde el Congreso, porque no había nada que la obligue a responder, si quería lo hacía y si quería no. Entonces hicimos un proyecto de ley para obligar a que responda lo que se le pide el recorte. Bueno, nos tiene que responder que no se quiere hacer, o si lo quiere hacer, sí que lo quiere hacer. Ese proyecto quedó en la comisión, no lo aprobaron. No, acá hay muchos tibios, ¿no? Que buscan encontrar el camino medio que no sirve de nada realmente. Acá deberíamos salirnos de la Corte y después convertirnos en líderes de la región para crear otro organismo que funcione como debe funcionar un organismo de esa naturaleza, no como está funcionando desde el principio este. Pero el funcionamiento depende de la estructura, de sus normas o de las personas que están ejerciendo los cargos en ese comité. De la filosofía, de la organización y de las personas. ¿Qué sucede con esto? Una corte que se dice que es corte imparcial, la corte debe ser imparcial para juzgar con justicia, recibe financiamiento de ONGs europeas, o sea, hace su trabajo pagado por los europeos y también por ONGs americanas. Entonces, aparte de lo que paga cada país, que es como $1 millón al año lo que paga Perú, recibe aportes millonarios de ONGs. ¿Qué tipo de imparcialidad va a tener ese organismo si le está pagando, obedece a su mandante? Entonces, y así se ha manejado por años. Entonces, eso no sirve, nadie lo sabe porque no se comenta el tema, pero ese es un tema fundamental para analizar. Pero si esa corte no tuviera esos financiamientos, etcétera, esa intervención extranjera, ¿usted sí estaría de acuerdo que haya una corte o tampoco? Yo creo que sí debe haberla, pero con otras condiciones, y una es la independencia total, financiada por los países miembros solamente. No se puede aceptar dádivas ni donaciones, porque no son dádivas ni donaciones, son intereses manifiestos por manejar y controlar la política nuestra a través de estas organizaciones. Y eso es un peligro tremendo para la democracia. Muy bien. Finalmente, almirante Jorge Montoya, usted ha señalado que algunas de las acusaciones que le hacen a la presidenta Boluarte podrían de repente ser verdad. ¿Tiene usted alguna que le parece un grave error que haya hecho la presidenta? No he investigado las declaraciones, pero como hay tantas, debe haber alguna que sea cierta, ¿no? Aparte, la fiscalía tiene que trabajar ese tema y tenerlo listo para cuando corresponda. O sea, una persona que ha recibido tantas acusaciones, definitivamente hay algún error en alguna parte. Pero eso es fuera de la campaña que han hecho específicamente para lograr ese objetivo, que es que se vaya. Y claro, usted por supuesto deduzco que no va a estar de acuerdo con ningún voto de vacancia y creo que tampoco la mayoría de los congresistas, pero en Sí, fin. no voy a estar de acuerdo. Ahora, ¿cómo ve usted? Usted es de un hombre de inteligencia. eh, Acá en este modesto programa creemos que la delincuencia va a seguir creciendo por lo menos este año. ¿Usted también tiene esa opinión o cree que un nuevo ministro puede revertir esa tendencia? No, opino lo mismo, que puede estar en incremento, está en incremento actualmente. O sea, pero hay que analizar bien el tema.
Este fenómeno criminal no es de acá, es importado de Venezuela y parte de Colombia. Cuando se les abrió la puerta a los venezolanos entraron 1,5 millones y tenemos ahora metidos en cárcel como 6.000, 8.000, entre 6.000 y 8.000, un número no tengo exactamente la cantidad ahorita, de venezolanos presos por delincuentes, más los que están fuera porque no se les ha agarrado. Es una cantidad bastante grande para pensar que es parte de la composición de una población normal. Eso no es normal. Eso es direccionado por Maduro. Él quiere conseguir el control de la región. El tema de su tema de avanzar usa herramientas de todo tipo. Una de ellas son los criminales. ¿Cómo estabiliza al Perú? No una revolución con fusiles, sino manda criminales y asesinos para que se estabilicen, generen miedo y hagan que la población esté sumamente preocupada y trate de que cambie el gobierno definitivamente porque no tiene solución. Igual lo hace en Chile, igual lo hace en Ecuador, igual lo hace en Colombia. O sea, es algo organizado, O sea que es no es una guerra casual. externa que nos están haciendo. Así es, eso es lo que está sucediendo realmente y por eso tenemos tantos Pero criminales. mire, nosotros hemos investigado por nuestro lado y observamos que el desempleo está creciendo y que finalmente ese es caldo de cultivo para la delincuencia. Acabo de entrevistar a estudiantes que están egresando de la Universidad Nacional de Ingeniería Electrónica, que no encuentran empleo y que se van del país o se quedan acá en la calle. Y obviamente esto significa pues que es un poco difícil combatir la delincuencia si no hay empleo digno, decoroso, que le permita sobrevivir. ¿Eso no le preocupa a usted? Totalmente de acuerdo con eso. Eso es importantísimo y estamos viendo, por eso pedimos estabilidad. En la mañana estuve declarando a la prensa esto justamente. Tenemos que buscar estabilidad. El Perú está creciendo. El último año ha crecido, cosa que no sucedía hacía varios años. Está creciendo porque se ha encontrado cierta estabilidad y han venido más capitales. Pero estos se van mañana, si es que si siguen viendo las marchas y todo lo que está sucediendo. Y lo poco que hemos avanzado, lo vamos a perder. Hay 800.000 peruanos que entran en edad de trabajar, entran a los 18 años todos los años. Imagina trabajo, tenemos que tener 800.000 empleos anuales nuevos. Y eso solo se logra con capital, con inversiones. En la minería hay millones por invertir y en muchos casos no se puede hacer porque hay una oposición de la población que ha sido concientizada en sentido contrario. Entonces, tenemos todas las armas para salir donde estamos, pero falta una decisión política fuerte que pueda hacerlos caminar. Entonces, pero volviendo al tema de la delincuencia, uno de los factores es la falta de trabajo, claro que sí. El otro es el que le he dicho que viene de afuera y todo se va juntando y al final tenemos lo que tenemos. Después están los medios de comunicación, cómo informan las noticias. Generan una situación de inseguridad permanentemente a la población. No digo que no se informe, hay que saber cómo se informa, cómo se valora lo que está sucediendo. Yo no necesito mostrar al muerto tirado en la calle ni cuando están disparando. No, pues suena emocionante para el reportero, pero eso hay que evitarlo, porque lo que estamos haciendo es normalizando la violencia. Estamos haciendo ver a todo el mundo que esa es una manera de vivir y eso es dañino para los niños sobre todo y para los jóvenes. Muy bien, pero por otro lado hay esta propuesta que hizo Juan José Santibáñez del servicio obligatorio, tanto militar como policial. ¿Eso cree usted que podría ser una buena idea? Fíjense, yo creo en el servicio militar obligatorio, pero no como se imagina la gente, ¿no? Es imposible poder recibir 800.000 jóvenes todos los años en la Fuerza Armada. Imposible. Tendríamos el ejército más grande del mundo si hacemos eso. Eso no funciona. O sea, no se le debe llamar obligatorio, debe llamarse de otra forma para llamar cuando es necesario cubrir plazas, más gente que la que permite o que se han presentado voluntariamente. O sea, algo que lo incline del voluntario, cuando suceden ciertas condiciones, se termina el voluntario y hay que captar a los que faltan. Eso sí, y eso ayudaría a tener menos desempleo en la calle, definitivamente, porque entrarían a un centro de labores ordenado como es la Fuerza Armada. No que entren delincuentes, sino entran jóvenes antes de convertirse en delincuentes. Ahora, el tema de ponerlo, el servicio militar hay que cambiar la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a escoger voluntaria y libremente el ingreso a las armas. Así que no es tan sencillo. Habría que hacer un cambio constitucional y tendría que asignarse los presupuestos para poder mantener el número de gente que decidan hacerlo. Esto normalmente es un tema técnico
que lo pide la Fuerza Armada después de hacer un estudio estratégico del lugar, de lo que se espera hasta el futuro y lo maneja el comando conjunto. No un pedido de un ministro ni del presidente. Ahora, nosotros hemos hecho un pequeño análisis y vemos, así como usted, que las Fuerzas Armadas no tendrían la capacidad de absorber tanto joven. Igual la minería para nada es capaz de absorber tanta gente que quiere trabajar. La gente quiere trabajar en otras cosas también. Y hemos visto, seguramente usted como congresista de repente ha visitado, antes había colegios técnicos, había politécnicos, el Sí. Politécnico José Pardo, pero hoy en día la mayoría de esos colegios técnicos están en ruinas, tienen maquinaria del año 1960, algunos ya se han derrumbado. Creemos que el Estado ha fallado en la formación de técnicos, como lo hacen en Alemania. Alemania fue grande porque hizo una gran labor de formación de técnicos y son prestigiosos. Acá más bien los técnicos son ninguneados y los colegios y los politécnicos están abandonados. ¿Eso no le preocupa a usted? ¿Usted confirma lo que hemos descubierto o estamos en No, otro? totalmente de acuerdo nuevamente con lo que dice. O sea, ha habido un abandono en la dirección de la educación. Se necesita 10 veces más técnicos que ingenieros. Más o menos 10-1 debe ser la relación. Sin embargo, acá es al revés, o igual, ¿no? Y creo que es un gravísimo error que la vamos a pagar si es que no cambiamos esto. Pero esto es tema del Ejecutivo, ¿no? Porque involucra desarrollo presupuestal y un plan bien hecho para ver en qué sitios tienen que ir. En cada zona escolar debería haber un colegio técnico, definitivamente. No es costoso ni difícil hacerlo. Y va a generar y va a producir mucho más de lo que uno invierte ahí. Y falta. Y la minería no es una actividad que dé mano de obra. La agricultura es un poco mayor, más mano de obra. Lo que tenemos que crear son industrias. O sea, que nuestro mineral no salga como mineral, sino salga ya como maquinaria, como herramientas, como algo. Y eso no se ha dejado, eso no se ha hecho porque no hay interés de los inversionistas, porque son extranjeros. A ellos les interesa llevarse el mineral, no crear industria. Esa es responsabilidad del país. Ahora, finalmente, un tema un poquito molestoso para usted seguramente, este asunto de la doble percepción que ustedes, los militares, tienen su percepción de congresista, 25.000 soles, no sé muy bien, y encima sus 8.000 o algo parecido por ser oficiales en retiro. ¿Cuál es su posición al respecto? Esperaba la pregunta y si no iba a pedir que me la haga. Ese es un tema manejado también con mala intención por la Fiscalía de la Nación. O sea, nosotros cotizamos al sistema de pensiones desde que entramos al servicio hasta que nos vamos. Yo he cotizado 41 años y esa cotización el Estado pone una parte igual que las AFP y la otra es nuestro, es nuestra plata la que estamos recibiendo. El haber dejado que nuestra plata, el Estado la maneje para ganar intereses y tener un fondo que nos pague. Eso es lo que nos corresponde como pensiones y la pensión es solamente por mandato judicial puede ser retirada. Sabiendo todo eso, la fiscal de la Nación nos denuncia, el fiscal, porque fue la anterior a ella, y ella continuó. Luego, lo que percibimos como congresistas es por el trabajo realizado. No hay doble percepción. Estamos recibiendo una pensión por ley y con varios fallos del Tribunal Constitucional a favor del tema y una remuneración por el trabajo que realizamos. Pero cuando se presenta, como lo han presentado la Fiscalía de la Nación, denota una falta de moral, de principios, ¿no? Que lo que buscan es tener un objetivo político, destrozar nuestra imagen. Y lo han logrado en parte, porque hay mucha gente que se cree eso y no sabe que es un derecho dado por uno mismo, o sea, autogenerado por uno con los 40 años de servicio. Entonces, eso me parece pésimo de la Fiscalía de la Nación. Ha hecho hasta campaña para ese tema. La acusación que nos había hecho en el tema constitucional ya fue mandada al archivo. Se vio hace 2 semanas y perdió la acusación de la fiscal. Ahora vamos a hacerle una denuncia después cuando el Pleno ya dé la voz definitiva de voto. Le haremos una denuncia por, no sé, algo relacionado al incumplimiento de las leyes o el abuso del poder, pero no puede quedar en el aire. Muy bien, estimado almirante Jorge Montoya, nosotros aquí solemos escoger algunas preguntas que no sean insultos de la gente que nos sigue, que son muchos. ¿Usted podría responder algunas, por favor?
la que guste. Muy bien, acá dice Key. Solo los que tienen apellido rimbombantes entran a la Marina, recomendado por algún familiar. Ellos jamás dejarán de ver a un quispe. El capitán, por ejemplo, dice, ¿cuál sería su respuesta a esta afirmación de Key? Que hay una imagen de esa naturaleza creada en el inconsciente de todos y no es así, es por meritocracia. El que aprueba el examen pasa, el que no aprueba no entra, ¿no? Y las pruebas son publicadas, o sea, no es que es escondida la nota ni nada. Los exámenes se van publicando a medida que se va avanzando. Pero, Y es el ingreso tal como funciona ahora. pero ¿por qué los apellidos siempre son, como se dice, rimbombantes? Son... Montoya no es rimbombante, Ciertamente, ciertamente. ¿no? Y es, Bueno, y es de hace 40 años. Y mi padre también fue marino, y acá 40 años más. María dice, ¿qué piensa de las tantas muertes que hubo en el sur? Bueno, cuando se levanta la gente con actos terroristas y hacer acciones terroristas, incendiar el aeropuerto, incendiar los puestos policiales, las fiscalías, los juzgados, intentar tomar fábricas, hay que responder como corresponde ante ese un ataque. O sea, ese ha sido un ataque terrorista, subversivo. No ha sido una protesta de gente normal. Quemaron a un policía, lo incendiaron en Puno, ¿no? Ha habido mucha violencia por la gente que se levantó. Y eso, los muertos que han habido es el resultado del ataque que ha habido cuando se presentaron, trataron de entrar a algún sitio, no es que lo han disparado por disparar. Y muchos de ellos han sido muertos por sus mismos agitadores que estaban atrás. Ese es otro Bueno, tema. no voy a comentar su respuesta, por supuesto, usted responde. Dice, aquí Alejandro Guerra dice, las Fuerzas Armadas tienen una misión específica que cumplir. Ahora se pasean por todos los estamentos del Estado. Su especialización ha pasado a segundo plano. Bueno, pues usted está ahí en retiro, ¿no? Yo estoy en retiro, soy un ciudadano como cualquiera y no me nombró nadie, me ha elegido la población. O sea, creo que hay un concepto equivocado ahí. Claro, ciertamente, está ya no es militar. Ah, Ahora todos los marinos tienen alguna otra habilidad aparte de ser marino, una maestría en algo o un doctorado y nos hace competitivos en el mercado. acá Key dice que ustedes defendieron a a Juan José Santibáñez, pero él fue abogado de delincuentes policías. ¿Cuál sería su El abogado es abogado de delincuentes y de inocentes, no es la profesión de abogado es así. Y nosotros hemos defendido su actividad en el tema de combatir la criminalidad, que lo ha estado haciendo bien desde nuestro punto de vista técnico, no político. Bueno, acá Key, que es bastante preguntón, dice, ¿ustedes están contentos, estaban contentos cuando la DIVIAC perseguía a Castillo y después ahora ya no? Yo nunca he estado contento con la DIVIAC, siempre he dicho que era una policía política que no debía existir, estaba fuera del control de la Policía Nacional. Muy bien, acá hay una serie de preguntas que no voy a poner porque no tiene sentido. Ahí vamos a ver una pregunta inteligente por lo menos. Ajá. Los policías fiscales, dice Elizabeth Salvatierra, jueces se ven obligados a actuar según las leyes aprobadas por el Congreso. Es lo que dice, ¿ah? O sea que ustedes han aprobado leyes y los jueces y fiscales tienen que obedecer. ¿No están obedeciendo? En algún caso no, en algunos casos no. Hay un tema que es grave, por ejemplo, que la Fiscalía de la Nación está yendo en contra de la Constitución. No, el que la investigación fiscal sea hecha por la Fiscalía y no por la policía. La investigación preliminar. Eso, salió una ley del Congreso para restituirle a la policía esa investigación. Yo particularmente opino que es anticonstitucional. La Fiscalía ha hecho una demanda de anticonstitucionalidad, pero hasta que no se resuelva la demanda debe cumplir la ley. O sea, debe hacer que la policía haga su trabajo y ellos tienen que entrar a hacer protocolos operativos que les permitan hacerlo, pero no lo está haciendo. O sea, está rebelándose contra el cumplimiento de la ley. Iris, Seguramente el tribunal lo dirá cuando lo resuelvan. Ahí ya veremos. Iris Salvatierra dice que opina, esta es una opinión, que las leyes deben ser coherentes a favor de los ciudadanos, no lo que estamos viendo ahora.
Tendría que explicar él qué está viendo porque se está llevando a llevar por la narrativa falsa que ha creado la Fiscalía y algunos otros medios de comunicación y algunas otras personas que se dicen juristas. El Congreso está arreglando las leyes que están mal. No está yendo contra el poblador, está yendo a favor del ciudadano normal, que era sometido a abusos con la aplicación de la norma, porque tenemos gente no apta para estar en la fiscalía, que hacía uso como le da la gana. Y eso tenemos que reconocerlo. Aquí Sega dice que, según él, según él dice, ¿qué puede hablar del sabotaje de Fuerza Popular a la marcha? Parece que Fuerza Popular estaba saboteando la marcha. Claro, o sea, a la marcha se le apoya o se habla en contra de la marcha, ¿no? Eso no es sabotearla, eso es dar lo que uno piense. No sé qué habrá hecho Fuerza Popular, le soy sincero. Pero a mí me preguntaban de la marcha y yo decía que no debían hacerlo. Y eso no es boicot, es expresar una opinión. Ahora, se están haciendo leyes un poco para controlar todas las instituciones que tienen que ver con la elección. ¿No es esto un plan de fraude verdadero? El fraude fue el que hubo en las elecciones anteriores. Lo que se está haciendo ahora, que yo no estoy de acuerdo en particular, pero hay la facultad de hacerlo, arreglar algunas normas que están medias en el aire, confundidas, y otras que son necesarias para desarrollar el proceso. Y también seguramente por intereses de los partidos que tienen el dominio de los votos. Bueno, Rasenberg dice, el nivel de violencia está aumentando. Nunca se había visto actos tan violentos desde la llegada de venezolanos, es lo que señala. Es su opinión, por lo que veo también, ¿no? Concurro con la persona que dice eso. Es así. Esta violencia incrementada viene de Venezuela, que tienen un nivel de violencia altísimo. Y eso ha contagiado a nuestros delincuentes. Aquí me dice, pregúntele por qué el almirante Polar, no sé quién es el almirante Polar, se hace el de la vista gorda ante tantos casos de corrupción de la gloriosa MGP. Es el comandante general de la Marina. Y él, yo creo que es una persona justa y honesta y debe estar combatiéndolo, me imagino. No será público, pero lo deben estar haciendo. Ajá. Bueno, el señor Canales le pregunta a usted, ¿cómo cree que la historia lo va a recordar a usted y cómo quisiera que le recuerden? Bueno, la verdad que no me he puesto a pensar en eso nunca. Creo que todavía no me voy a morir, así que no, Bueno, que me recuerden como una persona que ha sido trabajador o como un patriota. Me considero patriota. No tengo color político. bueno, dice, Eugenia dice que las Fuerzas Armadas cumplan con su trabajo, obviamente. Ok, no voy a seguir leyendo porque son muchas. Algunas no hacen preguntas, sino afirmaciones, eh, algunas insultando y otras halagando, pero acá solamente preguntas concretas para que nuestro entrevistado responda también concretamente. Muchas gracias, almirante. Siempre un placer conversar con ustedes, aunque no estoy de acuerdo totalmente con lo que usted dice, pero para eso está este canal. La ciencia tiene que ver con los hechos, con los testimonios, y cada uno de ustedes, amigos seguidores, son los que juzgarán y para las próximas elecciones cuando vean al almirante Jorge Montoya en alguna lista, estamos seguros. Muchas gracias, almirante. Gracias por estar en su programa. Me ha agradado la forma y el estilo que lo llevan y las preguntas que hacen también que son importantes. Gracias. Muy bien, amigos, sigan ustedes comunicando sus contactos para hacer cada vez más por la ciencia, la educación, los hechos y los análisis. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.